Buenas tardes a todos los oyentes, bienvenido a un nuevo episodio de Azure Talks. En el día de hoy tenemos un invitado súper especial del continente europeo, más precisamente de España, el señor Rafael Ramos. Nos va a hablar un poco acerca de la regulación y el balanceo de las instalaciones de refrigeración por un lado y de aire acondicionado por el otro. Él nos va a explicar un poquito más la diferencia de algunos conceptos entre ambas instalaciones. Para ello está, como siempre, mi compañera Luciana. ¿Cómo andas, Luciana? ¿Todo bien? Todo bien, Franco, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Así es, como dijiste, tenemos un invitado desde España. Él es Rafael Ramos. Fue alumno de formación profesional en electricidad y electrónica industrial. También se formó como ingeniero técnico industrial en electricidad y electrónica por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha realizado máster en dirección de empresas. Ha completado su formación realizando el curso de experto en refrigeración y climatización, finalizando recientemente un programa de alta dirección por la Escuela de Negocios IS. Durante más de 12 años ha trabajado como ingeniero de mantenimiento, instrumentación, regulación, control y puesta en marcha en diferentes industrias. Desde hace casi 10 años desarrolla su actividad en la empresa Danfoss, siendo desde hace 5 años responsable de desarrollo de negocio. ¿Cómo está, ingeniero Rafael? Un gusto tenerlo en el programa. Hola, buenos días allí, buenas tardes aquí. Luciana, Franco, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir mi experiencia y mis puntos de vista aquí en Azure. Muchísimas gracias a vos por tu colaboración, por tu tiempo que seguro es tan importante y valioso. Bueno, como experto que debes ser en el tema y más trabajando en una empresa líder de la industria como es Danfoss, quiero que nos comentes así brevemente o el concepto acerca de, por un lado, qué es la refrigeración y qué es el aire acondicionado y la importancia de la regulación y balanceo de las instalaciones de estas dos maneras de llamarlo. De acuerdo. Hombre, la refrigeración, yo normalmente hago el corte, hago la definición, con es el objetivo de congelar y conservar alimentos, ¿vale? Hacemos ese corte, ¿no? Y sin embargo, la climatización, el objetivo es el confort de las personas. Es verdad que hay una línea muy fina porque hay empresas y hay fabricantes que utilizan líquidos refrigerantes para climatización. Pero digamos que sería el corte así muy grueso, ¿no? Todo lo que significa alimentación, congelación y conservación sería refrigeración, y lo que sea para confort de las personas es climatización. Y la importancia de la regulación y control, no solo en el sector de la refrigeración o la climatización, sino lo vemos en los sectores industriales, en gas y petróleo, en química, en el sector del agua, ¿no? Es la importancia de adaptar nuestras máquinas, nuestro sistema, nuestros proyectos a todo tipo de condiciones que se den en nuestros procesos. Siempre pongo el ejemplo de la conducción de un vehículo, ¿no? Nosotros regulamos y controlamos el vehículo en función de las condiciones cambiantes del tráfico y de nuestro objetivo. Pues no es lo mismo conducir cuando uno va al hospital, no sé, porque está de parto, por ejemplo, que cuando va a un viaje viendo el paisaje, ¿no? Pues no es lo mismo, ¿no? La conducción no es la misma. Entonces, la importancia de la regulación y control es esa, es el adaptar nuestro sistema, nuestras máquinas a cada momento. Bueno, y ya que sabemos la importancia, entonces le pregunto, ¿con qué tecnología disponemos hoy en día para realizarla? Las tecnologías son muy comunes en todas las industrias, ¿no? Partimos de un PLC o de un automata programable o un ordenador industrial, el cual va a adquirir los datos a través de sensores, que es otro de los elementos. Dentro de ese ordenador industrial, ese PLC, ese autómata, va a haber algoritmos, que al final es un proceso de toma de decisiones. Yo tomo datos y en función de mis objetivos interactúo, ¿no? Y interactúo con válvulas para controlar agua o controlar glicol o líquidos refrigerantes. Y también interactúo para controlar los diversos motores que hay en la instalación.
En el caso concreto de la refrigeración, pues es interactuar a través de variadores de velocidad, interactuar con los motores que principalmente controlan compresores, ventiladores y bombas de agua o glicol. Pero bueno, en otras industrias pueden ser motorreductores, o industria de barcos pueden ser la propulsión de un barco, en fin, todo motor que dé vueltas, ¿no? Y bueno, estos son un poco los elementos que existen en la industria, pero vamos, principalmente en la industria de la refrigeración nos vamos a encontrar con válvulas para controlar todo tipo de líquidos refrigerantes o agua o glicol, variadores de velocidad y sensores. Perfecto, perfecto. Y con toda esta tecnología disponible que estás mencionando, ¿no? Por un lado, actuadores, sensores, software, programación, ¿no? Elementos de campo, y también mano de obra, experiencia, profesionalismo, o sea, todo este conjunto es una inversión que el cliente debería afrontar. ¿Cómo convencemos a este cliente o a esta industria que invierta en el uso de tecnologías, eh, y que de alguna manera va a ser redituable? O sea, que no es un lujo, sino que tiene que ser una solución efectiva y que de alguna manera se tiene que solventar. ¿Cómo se podría explicar, qué ventajas tendría o cómo en tu experiencia sería la mejor manera de convencer? Bueno, yo suelo poner ejemplos muy sencillos cotidianos. Antes he puesto el ejemplo del coche, pero voy a continuar con ese ejemplo. A ver, un coche es una máquina ultra compleja, es muy complicado diseñar y fabricar un coche, pero al final es una máquina cotidiana, ¿no? Cuando manejamos un coche, si yo digo que controlo la velocidad acelerando a tope y pisando el freno, esto es un absurdo, me diréis. Rafa, estás loco, ¿no? Esto no se conduce así, ¿no? Uno acelera y demás, ¿no? O sea, por un lado, la conducción es más suave, más confortable. Si, no sé, llevamos a la suegra, digamos, en el coche, estamos acelerando y frenando continuamente, pues se nos va a quejar, ¿no? O el suegro, oye, que estás conduciendo muy bruscamente, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Es decir, que invertir en regulación y control significa que nuestras máquinas vayan óptimas en su punto de funcionamiento y eso va a redundar en varios costes, ¿no? El primero es un coste de mantenimiento. Si tú la máquina la llevas a su punto justo, óptimo, bueno, pues se tendrá que mantener menos o vamos a evitar averías, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de inversión, y vuelvo otra vez a poner el ejemplo de un vehículo, si conducimos un vehículo de forma muy agresiva o a alta velocidad, o pisando el acelerador y controlando la velocidad con el freno, lo que vamos a tener es un mayor coste de energía. La gasolina, pues en vez de consumir, que te digo yo, 5 litros, vamos a consumir 10, ¿no? Y si echamos cuentas, decimos, bueno, pues conduzco tantos kilómetros al cabo del día, del año, y bueno, pues quizá me compense cambiar de gasolina a diésel o a eléctrico o conducir más suave, ¿no? Es el mismo concepto en instalaciones industriales y más en climatización y en refrigeración. Optar por una apropiada regulación y control nos va a llevar a que el mantenimiento sea menor, pero es que los costes de operación, sobre todo costes energéticos, y hoy en día pues los costes energéticos son una barbaridad en la industria. Pues vamos a ver que invertir ahí, pues solo con la reducción de factura eléctrica, depende de la máquina, porque hay mucho tipo de máquina, mucho tipo de aplicación, pero estamos viendo retornos de inversión de 3 y 5 años. Si vamos a una inversión de 100.000 euros, tenerla amortizada en 5 años, ostras, estamos hablando casi de 20.000 euros al año, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, ¿cuál es la alternativa? Tener los 100.000 euros en el banco, ¿no? ¿Y qué banco te da 20.000 euros por año de los 100.000 que tienes en el banco, ¿no? Bueno, a mí siempre me ha parecido una muy buena inversión, insisto, en todo tipo de instalaciones y en todo tipo de máquinas, ¿no? Tenerlas en su punto óptimo de funcionamiento y que consuma lo menos posible. Entonces estamos concluyendo que estas tecnologías son costo efectivas. Entonces, económicamente, ¿cómo impactan este tipo de instalaciones? ¿Cómo impactan? A ver, ahí no es lo mismo una instalación industrial que una instalación de refrigeración, que una instalación de climatización. En instalaciones de refrigeración, que a lo mejor estamos con temperaturas de menos 20 grados,
Pues subirle un grado a -19 o a -18, pues por cada grado podemos llegar a tener un 5% de ahorro energético. En la parte de climatización, que tenemos temperaturas entre 21 y 27 grados, bueno, pues igual pues subirles un poquito la temperatura, ya sea en verano o en invierno, es decir, jugar con las temperaturas. Estamos viendo que por cada grado de temperatura que juguemos en las instalaciones de climatización podemos estar ahorrando un 3% de energía. Y bueno, y esto, pues, insisto, redunda en que las instalaciones, pues, la reforma de instalaciones o instalaciones dotadas con estos componentes, podemos estar hablando de entre 3 y 5 años. Pero la cantidad a invertir depende de la industria. Obviamente no es lo mismo que un centro logístico, donde haya cientos de toneladas de refrigeración, que a lo mejor un pequeño supermercado. La inversión es diferente, claro. Tal cual, tal cual. Sí, clarísimo. Y conociendo, bueno, todas estas ventajas, ¿no? De por qué implementar estas tecnologías o el uso de las tecnologías en la industria. ¿Cuáles son los desafíos que te presentás vos al diario o en tu experiencia, cuáles son los desafíos a tener en cuenta o que más quizás nos hacen frente a estas soluciones? A ver, el desafío, y aquí permitirme ser muy prudente, ¿vale? Porque quiero hablar de la experiencia que tengo en España, aunque creo que puede ser trasladable a otros países, pero permitirme que sea prudente y voy a hablar un poco del caso de España. En España tenemos una formación muy especialista, digamos que, entrecomillado y sin menospreciar a ningún profesional, digamos que tenemos la mentalidad del frigorista, la mentalidad del electricista y la mentalidad del fontanero, ¿vale? En sus diferentes, en diferentes tipos de trabajo, ya sea hablando de mantenimiento, de puesta en marcha o de diseño, ¿vale? ¿Qué sucede? Que hay grandes especialistas en el control de refrigerantes, grandes especialistas en el control de agua o glicol y otros tantos en regulación y control o en electricidad, ¿no? Pero cada uno es especialista en ese área. ¿Qué sucede en la realidad? Que cuando vamos a una puesta en marcha vemos que todo tiene que funcionar en armonía. Es decir, que el compresor, imaginaros, el compresor estamos trabajando en una instalación de amoníaco o CO2, donde son líquidos refrigerantes que se necesita de alta cualificación, pero tenemos un montón de instrumentación, un montón de variadores, un montón de electrónica en la planta que controlan la planta. Y enfrente de la instalación se encuentra un frigorista, con mentalidad de frigorista, y una persona con mentalidad de electricista. Y ambos dos se tienen que entender. Y a veces pues es un desafío que el frigorista entienda al electricista y viceversa, ¿no? Pero imaginaros que en una instalación, en esa misma instalación, como fluido secundario, tenemos agua o glicol. Pues tenemos, digamos, el especialista hidráulico también en esa puesta en marcha, ¿no? Hay 3 personas poniéndolo en marcha. Y a veces pues cuesta mucho entendernos, ¿no? Y a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, yo escuchar a un experto en refrigeración y me cuesta entenderlos, ¿no? Pero hay que hacer el esfuerzo por estudiar, yo desde mi lado, ¿no? Desde el lado de mentalidad de electricidad, hay que estudiar un poco de hidráulica, hay que estudiar un poco de refrigeración para poderles entender y viceversa, ¿no? Al final estábamos trabajando siempre un trabajo en equipo, con máquinas muy complejas, multidisciplinares, y tienen que funcionar bien. Y no nos queda más remedio que entendernos. Y ese es un poco el principal desafío que yo me encuentro en mi día a día. Creo que es trasladable a otros países, pero insisto, permitirme un poco de prudencia, pues no sé si es insisto, trasladable al menos en Argentina. Sí, tal cual. Yo creo que sí, que es totalmente trasladable y comparable porque es un inconveniente que, bueno, en Argentina y que gran parte de Latinoamérica también se convive en la obra, ¿no? Con estas interferencias entre rubros. Justamente el episodio anterior estuvimos con un colega también de España, el ingeniero Andrés Sepúlveda, que nos habló acerca del commissioning y justamente la importancia de la interacción y que haya una persona que guíe todos los distintos rubros y contratistas para evitar este tipo de conflictos que mencionabas que tantos dolores de cabeza, que los dolores de cabeza que nos llegan en la puesta
la puesta en marcha final. Andrés Sepúlveda es un fuera de serie y bueno, estoy totalmente de acuerdo. O sea, porque yo la pincelada que he dado es un poco pues eso, justo estás arrancando la planta y tienes a un frigorista, electricista y experto hidráulico, ¿no? Pero si nos elevamos un poquito más en toda la coordinación del proyecto, donde hay obra civil, donde hay un montón de personal trabajando, se necesita esa visión global, ese director de orquesta que pueda entender la jugada completa de la obra y que pueda dirigir a todos los especialistas. Sí, sí, eso es otro de los grandes desafíos que vemos en obra. Pero creo que, no sé si me equivoco, pero creo que vas a coincidir de que de todos los rubros, el de refrigeración o el de climatización quizás predomina o tiene el impacto más crítico, que quizás el fontanero, que es el de agua sanitaria, o el electricista. Yo creo que quizás el más crítico o el que más tiene que de alguna manera priorizar es el de refrigeración o aire acondicionado. Sí, bueno, también lo da creo que la naturaleza del proyecto, ¿no? Imaginemos que estamos haciendo un centro logístico donde vamos a almacenar un montón de comida. Claro, necesitamos frío. El frío es el mayor de los problemas o la parte más importante, ¿no? Es decir, estamos construyendo una gran nevera. Por ejemplo, si estuviéramos construyendo un puente, pues a lo mejor el calculista o la persona de estructura sería la persona más importante en ese proyecto, ¿no? Porque, en fin, el puente no se puede caer, ¿no? Y en la parte de refrigeración, ahí el frigorista es el que cobra toda la importancia, ya ves tú, si hacemos un centro logístico para congelar alimentos y el frío no funciona, mal vamos, ¿no? Y en un edificio pasa lo mismo en la parte de climatización. Uno de los objetivos es que las personas podamos trabajar, podamos hacer nuestras labores en las oficinas o en nuestra vivienda, y si pasamos mucho frío o mucho calor, pues protestamos, no nos sentimos cómodos, no trabajamos bien, y bueno, pues ahí la importancia del experto en climatización, claro, lo da el proyecto, vaya. Bueno, creo que ya llegamos al final entonces. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar en el programa, por enseñarnos un poquito sobre este tema tan importante, y también, Franco, muchas gracias por estar en el programa hoy. Gracias, Luciana. Sí, también me sumo al agradecimiento con vos, Rafael. Este tema que quizás no muchos tienen en cuenta, a menos de que no lo hagan. Cuando no lo hacen, ahí es cuando se preguntan por qué no lo hicieron antes o por qué nadie les avisó que era tan importante. Así que muchísimas gracias por este concepto que es tan importante y poco usual, ¿no? Así que gracias por tu tiempo y bueno, por compartir estas experiencias o conceptos que fueron bastante claros, creo yo. Bueno, muchísimas gracias a ti, Franco, y a ti, Luciana. Y nada, cuando queráis, pues volvemos a charlar otro ratito. Muchísimas gracias. Dale, esperamos escucharte, mejor dicho, en otro episodio. Y gracias a todos los oyentes por acompañarnos nuevamente.